Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa y linda ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien chicos, en este video tutorial vamos a dar continuidad a este video de acá, que les voy a dejar la etiqueta por ahí, cómo editamos el código CSS o cómo personalizamos los temas del OBS Biblia plugin. Así que en este video tutorial quiero enseñarles ahora cómo modificar ese código o cómo modificar el tema, pero de los nuevos temas de OBS Biblia plugin. Porque en el video anterior hablábamos de los temas que normalmente vienen en la versión Coffee, pero como esta versión ya se actualizó, ahora vienen otros temas nuevos. Así que en este video tutorial quiero enseñarles cómo modificamos algunas cosas, como por ejemplo el background, por ejemplo el fondo, por ejemplo también la fuente, los tamaños, la versión y muchas cosas más. O sea, va a estar súper interesante este video tutorial. Así que quédate a ver este video completo para que puedas aprender cómo se hace. Vamos primero que todo con nuestro patrocinador. Hey amigo, ¿y tú que usas OBS? Es hora de que subas a otro nivel tus directos. Podrás encontrar todo lo que necesitas para reestructurar tu stream y ponerlo más profesional. Puedes comprar paquetes completos de overlays, los cuales incluirás todo lo necesario para darle vida a tus streaming. Podrías usar los avatares de la plataforma, pero también sé que querrás los tuyos. Por eso lo puedes crear muy fácil y a tu gusto, personalizados de una manera súper sencilla. Podrás crear también los conocidos emotes de Twitch para tus suscriptores, al igual que podrás crear logos que te dejarán boquiabierto. Dani, espera, asimilo, porque lo que me estás contando es que yo puedo hacer de forma profesional y así de fácil lo que me estás diciendo hoy. Creo que esto debe valer un platal. Amigo, los precios realmente son súper económicos. Además, con el cupón Daniel Monsalve 90 recibirás un descuento del 50% en tu compra. Utiliza el link en la descripción, el cual pondrá el código automáticamente y no te estresarás. Pero dime, ¿no está genial esta oportunidad? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel. Bien chicos, vamos entonces a ir a nuestra herramienta de trabajo y voy a pasarme por acá a este lado. Y vamos a ver aquí entonces nuestro OBS y en este caso pues OBS Biblia plugin, ¿no? O plugin Biblia. Entonces aquí en esta parte estamos en la parte de temas, ¿listo? Donde hemos venido hablando últimamente sobre esto. Así que bueno, este que yo tengo acá es el, ¿cómo lo diríamos? Easter o Easter 2022 Theme Pack. Es uno de los packs de temas de la nueva actualización de este plugin Biblia. Así que bueno, pues ustedes acá en este caso lo que hacen es editarlo. ¿Cómo lo hacemos? Y ya lo he explicado en el video anterior. Y también si no sabes cómo configurar este plugin Biblia, voy a dejar aquí otra etiqueta por acá arriba mío. Entonces en este caso, ustedes van a darle, aquí vamos a editar este que es el Dusk, o así se llama. It is finished Dusk. Entonces ustedes le dan aquí copiar. Inmediatamente cuando ustedes le dan copiar, pues sabemos que se va a ir aquí a la parte de abajo como el configurador de temas, ¿no? Así que sale el lapicito de editar, el de pues eliminarlo o el de volverlo a copiar. Vamos a ir a la parte de editar, que es el que nos interesa en este caso. Voy a ponerlo aquí un poquito más abajo, así, para tenerlo pues más amplio, ¿no? Y aquí pues iniciamos nosotros con esta parte de acá que ustedes saben que le pueden dar el nombre. Por ejemplo, no sé, podrían poner el nombre de la iglesia o algo así. Daniel Monsalve Dusk. ¿Listo? Que es como el editado. ¿Por qué no? Le vamos a dar siempre guardar, ¿no? Guardar. Ahora, aquí en esta parte ustedes pueden agregar las fuentes. En este caso de Google Fonts o las fuentes que ustedes tengan también en su sistema de Windows. Por ejemplo, si yo pongo aquí el Bangers, ¿listo? Ahí se va a agregar esta parte de acá, ¿listo? Por ejemplo, también si yo pondría otra fuente, tengo por acá, por ejemplo, también una HFF Beer, ¿listo? Y así sucesivamente ustedes van a ir poniendo aquí las diferentes fuentes, realmente las que a ustedes les guste, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya pues pusimos las fuentes. Tenemos que agregarlas para poder entonces empezar a configurar
el tema. Bien amigos, vamos entonces a empezar a editarlo. Y aquí lo que vamos a hacer primeramente es ir a buscar la parte de Biblia, ¿listo? Donde vamos a empezar a modificar el tema aquí pues de los background color, tanto del first como del second, ¿listo? Miren que en este caso acá dice blue y red, que pues posiblemente sean estos colores que están aquí en la parte de ese tema derecho. Pero como siempre, lo vamos a personalizar, ¿no? Así que entonces yo voy a poner aquí, busquemos uno como puede ser este de acá, ¿listo? Lo tomamos, copiamos el que dice numeral, control C, vamos a ir aquí a cambiar el primero, el que dice blue, lo ponemos ahí, ¿listo? Y vamos a poner otro que de pronto salga con ese azul, no sé, eso vamos a ponerle algo así como un azulito de estos. Vamos a poner este azulito, ¿listo? Entonces le doy copiar y voy a ir aquí donde dice red y le voy a dar pegar. Bien, guardo, le doy guardar, apago el ojito y lo prendo. Y miren que inmediatamente ya tenemos otro estilo de color, ¿listo? Así es que si ustedes, miren que aquí por ejemplo, vaya el azul aguamarina y ahorita viene el azul este que acabamos de escoger, o eso es como un morado realmente, ¿no? Vamos entonces a poner un buen morado aquí. Cambiémoslo como para que lo detallemos mejor. Guardo y prendo. Listo. Ahí ya tenemos la primera modificación y es realmente al gusto de ustedes. Bien chicos, ahora seguimos con la parte del Font Family. Si ven aquí, dice en este caso que tiene una fuente Fredoka, ¿cierto? Entonces vamos a poner en el que nosotros agregamos que en este tema es Bangers. ¿Listo? Vamos a darle guardar y detallemos aquí en la parte de nuestro tema qué cambiaría. Entonces miren que inmediatamente cambió toda la parte de esa fuente, ¿no? Miren que ahora puso aquí el Bangers, ¿cierto? Ahora pongamos el que también, la fuente que pusimos que es HF Beer. Vamos a darle guardar y miren que también pues cambia esa parte de la fuente, ¿no? Aquí es donde nosotros podemos entonces cambiar como tal el estilo de la fuente de nuestro código CSS, ¿listo? Aquí el line height, miren que si aquí yo le pongo 3, le doy guardar, miren lo que pasa, ¿no? Como se puede decir que el interlineado, en este caso, entonces pues normalmente dentro del código viene 1.3, que es como se ve bien, ¿no? En este caso. Vamos a pasar a la parte de la animación, que esa parte de la animación es más como el tema de cómo quiero que se vaya moviendo ese tipo de colores, ¿no? Entonces, ustedes saben que la animación aquí está en 15 segundos. Míralo acá. Bien. Si yo le pongo aquí 2 segundos, pues esos colores, miren que se van a empezar a ver de esta manera. Si lo alcanzan a notar, azul, morado, azul, morado, azul, morado, ¿listo? Entonces vienen 15 segundos porque realmente es un movimiento o una animación pues que a ese tiempo está perfecto. Bien chicos, ahora vamos a centrarnos en este apartado de acá, que es la parte del pasaje, ¿no? El pasaje de la Biblia. Entonces como tal aquí en el pasaje de la Biblia, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos cambiar el color, que en este caso está en blanco, y aquí donde dice color white, pues podríamos poner otro tipo de color. Por ejemplo, vamos a poner en este caso, sí, pongamos un amarillo, como para exagerar en este caso del ejercicio, ¿no? Pongamos este de acá, control C y control V, ¿listo? Ahí está. Guardamos, inmediatamente miren que cambió en este caso el color hacia lo que es amarillo, ¿no? También entonces en este caso podríamos dejarlo en white, que es blanco. Realmente son sus gustos, ¿listo? Miren chicos, aquí en esta parte si ustedes analizan, pues no viene algo como para modificar el tamaño de ese contenido, ¿no? De ese pasaje de la Biblia. Sé que ustedes me lo van a preguntar, ¿y cómo hago para de pronto ampliar esta parte de acá? Bien, sabemos que esa parte también está en settings, donde está el font scale o el escalado de la fuente como tal, que si ustedes le ponen aquí, miren, o lo empiezan a subir, pues lo van a poder tener ahí mucho más fácil, ¿no? Así, y lo van a poder también poner a su gusto. Pero si ustedes lo quieren añadir dentro del código, aquí en la parte del pasaje de la Biblia y antes de estas llaves, le llamamos llaves aquí en Colombia, lo llamamos corcheas, creo que es. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner este código, font size, listo. Vamos a ponerle aquí en este caso en tamaño en 1M, listo, 1M.
y punto y coma. ¿Listo? Si yo le doy guardar, en este caso pareciera que no he hecho nada. Pero miren que si yo acá le pongo un 3, inmediatamente esa fuente como tal, pues se va a hacer mucho más grande en el pasaje bíblico, ¿no? Si yo le pongo aquí 1,5, pues miren que en este caso se va a hacer mucho más pequeña, ¿no? Entonces, realmente si ustedes quieren modificarlo ahí, pues lo pueden hacer. Si no, no hay problema, lo pueden aquí eliminar, le dan guardar y pues el pasaje bíblico va a seguir atado aquí al tema del font scale. Bien, seguimos ahora con esta parte de acá, que es la referencia de la Biblia. ¿Listo? Esta parte de acá, pues sabemos que si ponemos en el anterior aquí el color amarillo, pues ese color amarillo va a tomar a todo, tanto al texto del contenido, digamos, del pasaje de la Biblia, tanto a la parte de la referencia. Pero si ustedes de pronto llegan y dicen, no, es que yo quiero que mi referencia como tal tenga otro color, pues bien, aquí al final donde está el border, lo que vas a hacer es muy fácil. Vas a poner color, dos puntos, vas a pegar el color amarillo que tú tienes en ese caso y le vas a dar guardar. Inmediatamente mira que cambió el color amarillo, pero solo para la referencia. ¿Listo? Así lo puedes dejar ahí. Ahora también aquí tendríamos la parte del margin. Miren que ahorita está a 16 píxeles. Si yo lo subo aquí, si acá lo pongo a 5 y le doy aquí guardar, miren que inmediatamente se corrió esa margen, ¿no? No sé si lo pudieron observar. Ahora, si yo acá le pongo, para exagerar, un 30, miren que ese margen empieza a hacerse mucho más amplio. Voy a dejarlo, por ejemplo, en un 2. Miren que inmediatamente el margen cambia, ¿no? Entonces, lo ideal es que lo dejen en 16, como normalmente viene. ¿Listo? Lo vamos a dejar aquí en 16 y lo vamos a guardar. ¿Para qué? Para que ese margen se acople casi como en la parte del centro, ¿no? Aquí en la parte del background color, ¿no? En este background color también, por ejemplo, si vamos aquí a escoger, no sé, otro color llamativo, por ejemplo un verde, aquí ya tenemos que coger este RGB de acá. Este RGB lo venimos a poner aquí dentro de esta parte de acá, ¿listo? Aquí. Y le vamos a dar guardar. Mira que inmediatamente se desapareció aquí esta partecita. Si yo aquí voy y quito esta parte de acá, ese 10%, mira que ya voy a poder ver ahora el círculo de color verde. ¿Listo? Si yo aquí, en este caso, pongo un 80, mira que ese círculo se va a poner ahora ya más transparente, ¿no? ¿Listo? Si le pongo acá 100, pues realmente no se va a ver. Si le pongo acá 10, pues realmente tampoco se va a ver. Solamente voy a hacerlo cuando yo le quite ese 10%. Entonces, si ustedes quieren de pronto aquí ponerle algún color, ¿cierto? Distinto a esa parte de la versión de la referencia, pues lo pueden cambiar aquí, según el gusto de ustedes y el código que pues ustedes también pongan en ese caso. ¿Sí ven? Así de fácil lo pueden hacer. Ahora, el border radius. El border radius en este caso está en un 50%. Si yo aquí lo bajo a un 10% del border radius, mira que ya ese círculo se vuelve como si fuera un cuadrado, ¿no? Entonces, aquí en esta parte del border radius es donde tú lo puedes cambiar, por ejemplo, a un 80. Y mira que aquí pues volvería a ser como un circulito, ¿no? Ahí cambié el código, no me di cuenta. Voy a volverlo a pegar. ¿Listo? Entonces, aquí es donde tú puedes ponerlo. ¿Listo? Si lo quieres en un 50, en un 30, por ejemplo, mira que ahí sería de esa manera. Esa partecita, ese cuadrito o ese círculo, ustedes lo podrían modificar a su manera. Bien. Ahora aquí venimos al tema del border. El border, en este caso también, pues viene con cierto porcentaje. Por ejemplo, aquí, si yo le pongo un 10 al border, mira que ese borde, no sé si lo alcanzan a notar, aquí hay un bordecito, pues empieza a hacerse mucho más amplio. O se empieza a notar más, ¿no? Ahorita está aquí como en este color. Pongamos, por ejemplo, este amarillo aquí, ¿cómo se vería? ¿Listo? Aquí. Entonces quitamos el 25% y le damos guardar y miren que ya ese marco de ahí como tal ya se vuelve en color amarillo. ¿Listo? Ahí ya lo podemos ver. Ese realmente es el border. Si ustedes de pronto en ese caso también lo quisieran modificar, claro está, ¿no? Si no, pues ustedes lo podrían dejar como viene, que en este caso creo que viene uno así
de esa manera, ¿listo? Ahí está. Ahora chicos, ya vamos a la parte de la Biblia de la referencia. En esta parte de la Biblia de la referencia, aquí, esta partecilla de acá, viene el font size en 0.8. Vamos a exagerar nuevamente y le vamos a dar un 2. Y miren qué va a pasar con la referencia, con la NTV. En este caso se puso más grande, ¿no? Se puso más amplio. Si yo acá en este momento le dejo entonces en 1, miren que se va a hacer más pequeña, ¿listo? Viene por default en 0.8. Ahí viene así. ¿Listo? Y ustedes pueden ir bajándolo pues también según su gusto. Pues tampoco lo van a dejar tan pequeño que en ese caso ni se alcance a ahí como a notar. Ni siquiera se ve, ¿no? Entonces la idea no es esa. La idea es que pues también se pueda leer en qué versión de pronto están leyendo, porque nosotros de pronto los nuevos pues quisiéramos saber en qué versión es la cuestión. En qué versión. Y bien chicos, eso es lo que nosotros realmente aquí podemos modificar. Lo que ustedes pues en este caso necesitarían para cambiar ese color, para modificar de pronto la parte aquí de la referencia, para modificar también en este caso la versión, cambiar la fuente, cambiar el color de la fuente, cambiar el tamaño de la fuente. Bueno, todo eso realmente lo pueden hacer en esta parte de acá, que es el código CSS. Y lo que les acabo de explicar en este caso pues es, digamos, de lo que más se usa, ¿no? Muchos me dicen, ay, por ejemplo, yo les explico cómo cambiar el color de esta parte del tema. Y entonces al final me dicen, ¿y cómo hago entonces para que esa parte del contenido como tal, o la parte del pasaje bíblico, cómo hago para que se ponga negro? ¿Cómo hago para que se ponga amarillo? ¿Cómo hago para tal cosa? Entonces aquí les estoy explicando todo, y obviamente va relacionado pues también con el video anterior. Les invito para que vean el video anterior, que por allá están las etiquetas, y pues puedan complementarlo con esto. ¿Listo chicos? Espero que de verdad les haya gustado bastante, que hayan aprendido bastante, que puedan ponerlo en práctica en estos nuevos temas de el plugin Biblia, y que le saquen provecho. Si te sirvió, si te gustó, si te interesó, si también tienes alguna otra sugerencia o idea, déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios para yo leerlos. Ustedes saben que yo siempre les respondo. Y también por otro lado, si les gustó este video tutorial, les invito para que le den un gran like, se suscriban al canal por allí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada, pero nada de los videos que estoy subiendo este año, de todo el contenido del canal de Daniel Monsalve. Así que bueno chicos, no siendo más, pero tampoco siendo menos, me despido desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao chao.